Hechos capítulo 16 del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y así nos obligó a quedarnos. El grupo ahora estaba formado por 4 personas: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Confiando en el Señor y con aquella emoción y expectativa que vienen de saber que estamos yendo en obediencia al llamado de Dios, el grupo tomó un barco de Troas que les llevó primero a Samotracia, una isla a mitad del camino entre Troas y Neápolis. Versículo 11. La frase "vinimos con rumbo directo a Samotracia" indica que el viento estaba a su favor, por eso el viaje de unos 150 kilómetros solo les llevó 2 días. Verso 11. Durante los 2 días de viaje, los misioneros pudieron apreciar la belleza de la creación de Dios y orar juntos acerca de la obra que les esperaba en Macedonia. Era parte del mundo desconocido por ellos. Aparte de Lucas, quizás quienes algunos opinan era de Filipo, porque él se quedó en esa ciudad cuando el resto del equipo avanzó a otras partes de Macedonia y Grecia. Y se unió otra vez al grupo cuando regresaron a Filipos, yendo a Jerusalén. Hechos 26. Dice, el barco los llevó hasta Neápolis, como ya apuntamos. De allí tuvieron que caminar a Filipos. Así que Filipos era una ciudad importante. Era la primera ciudad de Macedonia. Habría que notar que en el idioma original no hay el artículo definidos. No era tanto la primera ciudad de la región. Ese honor le pertenecía a Tesalónica o Anfípolis, sino una de las primeras ciudades de Macedonia. Bueno, después de estos apuntes, podemos decir que Filipo estaba en una de las rutas comerciales más importantes del primer siglo, dominando el movimiento comercial en el eje este-oeste. Lucas nos informa que era una colonia romana. Verso 12. Eso significa que los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios en esa ciudad. El grupo quedó unos días en la ciudad tomando contacto con la gente y queriendo compartir el evangelio con ellos. Noten como siempre, donde hay un siervo de Dios, busca compartir el evangelio. Al principio poco pasó. Al parecer no había muchos judíos en la ciudad y no existía una sinagoga. Sin embargo, un pequeño grupo de judíos y personas temerosas de Dios se reunían fuera de la ciudad, a las orillas del río. Un día de reposo, el grupo se dirigió hacia ese lugar donde solía hacerse la oración. Versículo 13. La reunión parecía ser poca cosa. Solo asistían unas cuantas mujeres. Verso 13. El varón de Macedonia, en este caso, resultó ser una mujer. Recordemos la visión que tuvo Pablo que aparece en el versículo 9, donde apareció un varón de Macedonia que decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Algunos predicadores y evangelistas menosprecian una reunión así,
con 2 o 3 personas y no se preocuparía mucho por hablar. No así Pablo y su grupo. Con ese amor por el Señor y por las personas, Pablo comenzó a compartir la palabra de Dios con las mujeres. Los otros 3 integrantes del equipo misionero no se quedaron atrás. Ellos también hablaron. Por eso Lucas escribe: hablamos a las mujeres, incluyéndose a sí mismo. Al compartir la palabra con las mujeres, algo hermoso pasó. Lucas, que estaba presente, lo describe como testigo ocular del evento que fue. El Señor abrió el corazón de una de las mujeres para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando nosotros decimos que Lucas fue el que lo describe, es que Lucas fue el autor del libro de los Hechos, donde está este pasaje. La mujer se llamaba Lidia y Lucas nos dice 3 cosas acerca de ella. Versículo 14. Era vendedora de púrpura, en otras palabras, era comerciante. La tela teñida de color púrpura era muy buscada en ese tiempo, siendo el color de las togas de mayor prestigio en Roma. El segundo término era de la ciudad de Tiatira, no era de Filipos ni de Macedonia, sino de Asia, de donde Pablo acababa de venir. Tiatira era conocida por la producción de los tintes y la tela para las togas. En tercer término, ella adoraba a Dios. No era judía, pero era temerosa de Dios. En Tiatira había una colonia de judíos y seguramente fue allí que Lidia escuchó del Dios de Israel y llegó a creer en él. Sin embargo, Dios la llevó a Filipos para que en ese lugar escuchara el Evangelio de Jesucristo. La experiencia de Lidia ilustra la soberanía de Dios en la salvación en 2 maneras adicionales. Número 1, todas las mujeres eran temerosas de Dios y se habían reunido para orar. Pero algo más era necesario, tenían que escuchar el Evangelio de Cristo. Lamentablemente el corazón del ser humano está cerrado a ese Evangelio. No lo entiende, tal como le explica en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Por eso fue tan importante que Dios abriera el corazón de Lidia para escuchar el Evangelio. En segundo término, había varias mujeres presentes, pero no todas escucharon de la misma manera. Lo que hizo la diferencia fue Dios. Él obró en la mente de Lidia, específicamente para que ella escuchara el Evangelio. Y así es que Dios trabaja. Reflexionemos entonces, ¿cómo se manifestó la soberanía de Dios en nuestra salvación? ¿Somos conscientes de ellos? Pidamos a Dios el discernimiento necesario para ver cómo Él obró en nuestras vidas, para que escucháramos el Evangelio y respondiéramos con fe y entendamos que con otras personas puede pasar de esa manera o de otra manera. 2 cosas evidenciaron la realidad de la fe de Lidia y su experiencia de salvación. Número 1, fue bautizada casi inmediatamente, versículo 15, seguramente en el río. Y número 2, insistió en hospedar al equipo misionero en su casa, versículo 15. Lidia fue de las primicias de una tremenda cosecha espiritual en esa región. La obra comenzó lentamente, quizás con una sola persona convertida, pero pronto el poder de Dios se iba a manifestar en todo un torrente de bendición espiritual. Pablo no pudo darse cuenta del significado de la conversión de Lidia, pero lo que estaba ocurriendo era el inicio de la evangelización del continente europeo. Por eso nosotros no podemos juzgar las circunstancias cuando predicamos el Evangelio y las consecuencias inmediatas aparecen a veces ser no tan importantes. El mundo estaba por cambiar completamente y todo comenzó cuando un pequeño grupo de hombres escucharon la voz de Dios y respondieron en obediencia a su llamado, no buscando grandes cosas para sí mismos, sino simplemente procurando ser fiel al llamado de Dios. Por lo tanto, no podemos saber el significado o el potencial de un acto de obediencia al Señor. Así que seamos fieles en lo poco que Dios nos da para hacer y veremos el significado que eso tiene en los planes de Dios. Eso es lo que guía nuestro trabajo. Y así, hermanos queridos, los exhorto a que tengamos en mente esta enseñanza. No pensemos en las multitudes ni en los muchos, sino que simplemente debemos ocuparnos
de predicar el Evangelio y pensar que Dios es el que da el crecimiento. Dios lo bendiga.